en el libro de Ageo. Y vamos a leer el capítulo 1, algunos versículos nomás. No vamos a hacer una meditación de este libro, pues ya se lo ha mencionado en relación con las distintas regresos de Israel a su lugar de origen, luego de las distintas de la transmigración, ¿no? De ser llevados cautivos. Pero vamos a leer dos versículos que yo los tengo marcados de muchos años ya, y ahora repasando este libro, después que se estudió y se mencionó acá en la escuelita, bueno, me quedaron estos dos textos y tenía deseos de comentarlos con ustedes. El versículo 5, 6 y 7. El 8 también podemos leer, del 5 al 8. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. El que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Hasta aquí la lectura de estos versículos. Y como siempre, la mayoría de las veces, más que meditar en los versículos, me quedo con dos frases que me llamaron la atención. La del 5, cuando dice pensad bien, y la del 7, meditad. Y las dos terminan sobre la misma oración, diciendo sobre vuestros caminos. Desde ya, esto se habló en la escuela dominical, estos 15 o 16 años que estuvo detenida por negligencia y por abandono, por temor también a sus enemigos, en la casa de Dios, y el pueblo se dedicó, como bien se explicó, a sí mismo, cada uno a reedificar, a hacer sus casas, enmaderarlas. Y Dios tiene que llamar la atención a este pueblo. Y como siempre decimos, estas cosas fueron escritas para nosotros y para que en ella aprendamos y tengamos enseñanza. Y la realidad es que me llamaba la atención, ¿por qué no dice otra vez pensar bien? Porque pensar es una actitud o una capacidad única de los seres humanos. Dios nos ha dado una mente, un espíritu distinto a todo otro ser, por lo menos terreno, que tenga la capacidad de pensar, de discernir, de escoger, de elegir, de despreciar, de hacer en base a esa capacidad pensante. Y las definiciones en realidad son muy parecidas, tanto las del diccionario común, con respecto al pensamiento. Es impresionante la cantidad de filosofía que hay escrita del pensamiento humano. La frase más conocida que uno encuentra es esa famosa: pienso, luego existo. No nos vamos a meter en ese tema, pero la capacidad de pensar es tan importante, pues en realidad forma en nosotros las ideas, nos da la representación de la realidad que vivimos en la mente, y en base a eso
lo relacionamos con otras cosas, también nos hace prestar atención sobre algunas, sobre otras no. En algunas nos absorben con mucho detenimiento y son motivo a veces de estar absortos en nuestros propios pensamientos, y a veces el tema también lleva a la mente a estudiarlo, a considerar profundamente las cosas. Todo eso tiene que ver con el pensamiento y las definiciones humanas. Ahora, el diccionario bíblico hace una diferencia muy importante, que tales cosas pueden ser hechas para bien o para mal, que la Biblia así también lo desarrolla. Cosa que los diccionarios del mundo no, sencillamente hablan de un pensamiento humano en general, pero de esa manera la Biblia es muy ejemplificadora y nos lleva a experiencias de un carácter totalmente distinto. Y por eso el Señor lo utiliza con el pueblo, que debían pensar bien. Es decir, porque se puede pensar, aún siendo hijo de Dios, pensar mal. Y no solamente hablando de pensar mal, de hacer continuamente el mal, como está el pensamiento de los hombres en general, y aún la Biblia es impresionante la cantidad de veces que utiliza la palabra pensar, pensaba o pensabais, y el Señor leía los pensamientos de los discípulos, de la gente que estaba alrededor. El salmista lo utiliza para decir: en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. Pablo pensaba todavía de hacer muchas cosas en contra de la iglesia. María pensaba qué salutación fuese esta cuando se le presentó el ángel. José pensando qué era eso que le había pasado. Se aparece el ángel y le dice que no tema, que lo que era nacido era hijo de Dios. En fin, el pensamiento está absolutamente en todo. No se puede desligar la actitud o la función de pensar con la realización de las cosas. Están totalmente unidas. Ahora vuelvo a repetir. Lo importante es que uno como creyente aprenda a pensar bien, y en este caso podemos agregar, sobre nuestros caminos. El versículo 6 habla de toda una experiencia contradictoria, justamente porque no pensaban bien, porque el pensamiento era distinto, que le puede pasar también a un creyente que, sin ser pecados groseros, sencillamente pone sus pensamientos en otras cosas. En la palabra de Dios habla de aquellos que piensan o hacen conforme a la carne y viven conforme a la carne. Y también habla, por ejemplo, cuando habla del amor cristiano, que no piensa el mal. Es notable. Uno dice, pero el amor puede pensar. Sí, debe ejercer esa función también. Porque así lo dice la Biblia. No piensa el mal, no busca lo suyo propio. El amor de Cristo, el amor en el creyente. Aún en el concepto de sí mismo, nos da el ejemplo el apóstol Pablo, cuando decía, para pensar de nosotros mismos como que eran algo, y la suficiencia era de Dios, no era de ellos. Y eso lo pensaban y tenían que ejercer ese pensamiento, que tenía que ser importante. No podían descuidarse, pues no debían tener ellos, ni nosotros, confianza alguna en la carne. Cuando uno piensa en esto, nada más
yo pensaba para mí mismo, ¿cuántas veces he cometido pecados en un instante de pensamiento? Por pensar algo distinto, por pensar de una manera orgullosa o soberbia, que no lo tomamos así o no lo pensamos así, pero después con el tiempo nos damos cuenta y decimos, pero ¿cómo pude haber pensado yo esto? ¿Cómo pude haber pensado semejante cosa? Y el Señor, a lo largo de los años, me está trayendo a la reflexión y a la confesión de ese pecado, y porque me los acuerdo, me los trae el Señor, es notable. Cuando uno no ha pensado bien sobre determinadas cosas y en el camino que lleva. Porque en un momento podemos pensar, por ejemplo, que nosotros somos algo. Que algo somos, algo bueno tenemos que tener. No podemos ser tan malos, tan profundamente malos. Y la Biblia dice que no hay bueno ni aún, no hay bueno ni aún uno. El único bueno es Cristo. Y en nosotros, nuestra naturaleza nos habla de eso. Y lo triste es cuando esa manera de pensar no se somete a la obra del Espíritu, a la acción y al poder del Espíritu, de pensar, y de pensar bien, de pensar como Dios quiere que pensemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la mente de Cristo. Por eso dirá también la palabra, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la cabeza hasta los pies no hay en él cosa ilesa. Es todo hinchazón y podrida llaga. Entonces, la mente de Cristo ahora es la que debe prevalecer en nuestras vidas para poder pensar bien. Y entonces todas aquellas cosas que puedan pasar por esa capacidad que Dios nos ha dado de pensar, de discernir como creyentes, ese espiritual entendimiento tiene que estar sujeto a ese gobierno. También es interesante porque debemos pensar en el carácter de las cosas que pensamos. Estaba caminando ayer por casa haciendo algunas cositas y me encontré con un texto que se hacía en los almanaques, en el último almanaque grande que repartimos, que tenían textos grandes, y estaba el texto de Filipenses 4:8, que es muy lindo y es tan aplicable. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Ya con este texto solamente tendríamos tantas cosas para decir, pero ¿cómo debemos pensar en el carácter de las cosas que debemos pensar y que nos deben ocupar? Ese espiritual entendimiento, esa forma de pensar, esa actitud para poder pensar bien sobre nuestros caminos como hijos de Dios, para no errar, Pues a veces, hermanos queridos, cuando no pensamos correctamente, podemos errar de tal manera que nos afecta el resto de la vida. Toda la vida nos afecta. A veces son cosas inmediatas, pero a veces por no haber pensado bien, como Dios quería que pensara, por no haber buscado esa manera. En esto pensad, dice, en esto. En esto pensad. Desde ya les digo, lo pensaba en mi propia vida. Cosas que hice por no pensar bien, pensando que hacía las cosas para el Señor, pero no me tomaba el tiempo para orar, para pensar bien si era lo correcto, si era lo que tenía que ser, y modificaron mi vida.
Uno dirá, ¿uno se puede dar cuenta de eso? Sí. Sí. ¿En qué momento hice algo lo cual no pensé bien al respecto sobre el camino que estaba tomando y a partir de ahí fue otra mi vida? ¿Y sí? El otro día hablábamos con el hermano Enrique. No digo esto que sea un mal ejemplo, pero sí él se acordaba cuando por causa de una enfermedad tuvo que dejar la escuela naval, ¿no? Eso sí contabas, que tuviste que dejar de estudiar por la neumonía. ¿Era así? O parecido. Pero por trabajar también. Pero tuvo que dejar. Y se acuerda. ¿A qué edad tuvo que hacerlo y no pudo hacerlo más? Ahora, si lo llevamos a las... Y eso fue por fuerza mayor, no porque haya hecho alguna barbaridad. Estamos hablando de las cosas que hacemos premeditadamente por pensar y no pensar bien. Y que el Señor nos llama a esto, a pensar bien. Y entender que en esto también debemos entender que en todos, y eso en forma personal y en forma colectiva también, cuando dice y habla de la unidad del Espíritu, en el sentir. Hay esa palabra, ¿no? Tengo este sentir, pero en realidad es pensar. Porque no se puede tener un sentir sin haberlo pensado. A veces decimos, bueno, es pura emoción, pero es una emoción que se pensó. Cuando escuchamos decir a alguien, hermanos, tengo este sentir, bueno, sería más apropiado decir, hermanos, tengo este pensamiento, que sí, este sentir, porque el sentir lo asociamos a sentimientos. Hayan todos este sentir. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que no fue emocional, para nada. El cual, siendo en forma de Dios, se anonadó, se humilló, etcétera, etcétera, tomando forma de siervo, y en esa condición hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sentir. Bueno, haya en todos un mismo sentir. Quiere decir que esa forma de pensar también tiene que unirnos este mismo espíritu y en eso practicarlo y buscarlo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué dice después meditar? No tenemos tanto tiempo, se nos va, vuela. Bueno, meditar es muy similar, pero no es lo mismo. Según el diccionario castellano, es casi lo mismo. Y en una segunda parte dice la meditación trascendental de algunos sacerdotes bueno. Pero para el creyente es algo mucho más íntimo y profundo, porque dice meditar en nuestros caminos, meditar. Y esa meditación tiene que ver con una actitud de reflexión en lo que hemos estado pensando. Miren, un ejemplo muy burdo, pero tal vez nos sirva. Una vaca o los rumiantes, primero comen el pasto, lo comen, pero después se echan y tal vez están toda la noche regurgitando y rumiando. La vaca es el ejemplo de eso, ¿no? De buscar, de hacer esto. Ese es el ejemplo más claro de reflexión, de la palabra de Dios en nuestras vidas, sobre nuestros caminos. Llevarlo y meditarlo. Y cuanto más lo meditamos algo y buscamos de hacer la voluntad de Dios, tanto más hemos de ser de bendecidos. Pablo, hay un versículo que viene inmediatamente a mi memoria, medita, le decía a Timoteo, sobre estas cosas. Ocúpate en ellas. Pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Y habría de ser de provecho también a los otros. Miren qué importante es aprender a meditar. Meditar a veces pensamos
Decimos, bueno, es estudiar la palabra. Sí, es estudiarla, pero es estudiarla con más profundidad todavía. No solamente quedarnos con lo superficial, con lo explícito, con lo que está ahí. Sino decir, bueno, Señor, esto es lo primero que vemos. ¿Qué hay debajo de todo esto? ¿Qué es lo que subyace en esta enseñanza, en esta aplicación, en esta palabra? ¿Dónde está Cristo en esto? ¿Dónde está la obra del Espíritu en nuestra vida? ¿Dónde está la unidad del Espíritu de Dios en este versículo? Buscarlo, meditarlo. Pero también, de esa misma manera, la palabra que el Señor nos pueda dar para cada uno de nosotros, para la aplicación en nuestras vidas. Porque el propósito de ahí en Ageo dice, ir y buscar madera, y acá dice, ocúpate en ellas, y luego le dice que lo haga, y se ocupe en enseñar, en exhortar, nadie lo desprecie, etcétera, etcétera. O sea, hay una obra también para realizar, pero luego también de meditar profundamente en tal cosa. Y como decíamos el martes pasado, ¿no? Si sobre determinado camino me tomara el tiempo de pensar bien en el sentido, no como dice, está bien pensado. O sea, lo pensé muchas veces. Vale. Ahora debo pensar bien según Dios. Ya no con mi mente humana, natural, terrena, que puede ser muy prolija, muy buena, muy noble. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Esa es la autoridad, y la que tiene la última palabra. Y ahora, de esa palabra, pensar bien y luego empezar a meditar sobre ella. A empezar a rumiar. Bueno, esto es así. Y a veces puede pasar sobre cuestiones, vuelvo a repetir, muy prácticas, pero que se necesita este ejercicio. Y luego, como decía el salmista, en su ley medita día y noche. Qué importancia que le daba el salmista al hablar del bienaventurado. Es Cristo. El Salmo 1 habla de Cristo, no habla de otro. El único que día y noche, y su ley y la ley de Dios estaban en medio de sus entrañas. Pero es un ejemplo también a nosotros de qué importante que es aprender a pensar bien y a meditar en lo que pensamos para hacer las cosas correctamente. Esa era la enseñanza de Dios, sencilla, práctica, pero muy clara para un pueblo que estuvo detenido tantos años. Ahora, como creyentes, tenemos que sacar también nuestra propia lección para no tener experiencias similares, sino que para nosotros sea de bendición. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.